conforme a lo que el apóstol predicó. Voy a continuar con el tema. Por ahí te vas a encontrar, creo que con un versículo que él leyó. Pero yo titulé la palabra de hoy día: no abortes lo que Dios engendró en ti. Qué importante, ¿no? No abortes lo que Dios engendró en ti. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 19. Voy a estar leyendo Reina Valera. Todos los versículos son de Reina Valera. Esa versión voy a estar compartiendo. Y voy a leer. Gálatas capítulo 4, verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo estaba hablándole al pueblo de Dios, a la iglesia, y Pablo está utilizando la imagen de un embarazo espiritual. Y hay algo que Dios está formando en cada uno de nosotros y que debe llegar a su plenitud. Amén. A su nacimiento, si quiere ponerle así. Entonces Pablo le estaba diciendo a la iglesia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque él estaba pariendo a cada uno de sus hijos espirituales, a cada uno de los miembros de la iglesia. Él los estaba pariendo espiritualmente. Él es el que estaba sufriendo los dolores de parto, como dice aquí la palabra que estamos compartiendo. A veces como pastores se nos pone difícil, ¿verdad? Y cuántas lágrimas derramamos por la iglesia, por los hijos espirituales, delante de la presencia de Dios. Porque vemos que no comprenden, porque vemos que no están cumpliendo lo que dice la palabra, porque vemos que se creen maduros, muchos son arrebatados, son personas inmaduras espiritualmente. Y eso genera una situación muchas veces entre la persona y el pastor difícil, que el pastor tiene que salir ante la presencia de Dios, a orar, a clamar por esa persona, por ese alma. Y ahí es cuando nosotros estamos sintiendo, pastores, líderes, apóstoles, estamos sintiendo el dolor, estamos pariendo. Y continuamos. Dios engendra propósito en el corazón de sus hijos. Antes de que un ministerio se vea, primero es concebido en el Espíritu. Anote esto: Dios engendra propósito en el corazón de ustedes. Cuando ustedes vinieron a las cosas de Dios, cuando ustedes aceptaron al Señor Jesucristo, y cuando digo aceptar, estoy diciendo cuando usted le dijo a Jesús: sí, Jesús, yo te acepto en mi corazón, yo quiero que tú vengas a mi corazón, quiero que tú hagas tu voluntad en mí.
porque eso es aceptar al Señor Jesús. Permitir que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros. Pero hay muchos que no estamos comprendiendo, que no están comprendiendo de que se tiene que hacer la voluntad de Dios en nosotros, no nuestra voluntad. Entonces, Dios engendra propósitos en el corazón de sus hijos. Antes de que un ministerio se vea, primero es concebido en el Espíritu. Dios engendra propósito. Y antes que se vea lo que el ministerio, el don que Él ha engendrado en ti, en lo que Él ha concebido en tu espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y nosotros nos conectamos a través de ¿qué? Del espíritu. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Qué tremendo, ¿no? Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que tus padres te formaran en el vientre de tu madre, tú estabas en Dios. Todos estábamos en Dios. Todos. Cada vez que nace o cada vez que una de nuestras hijas dice, estoy embarazada, nosotros nos miramos con mi esposo y siempre decimos, antes que ese embrión llegara al vientre de nuestras hijas, estaba en Dios. Por eso Dios le está diciendo aquí a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. ¿Qué quiere decir santificar? ¿O qué quiere decir la palabra santo, que viene de santificar? Consagrar, apartar algo para Dios. Entonces, antes que tú llegaras al vientre, Él te conoció, Él te santificó, te apartó para sus propósitos, te apartó para que tú le adores, para que tú le busques, para que tú le sirvas, te santificó. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Aguántenme 5 minutitos. Entonces, Dios, bueno, lo terminamos de leer. Dice, te di por profeta. Él lo santificó, Él lo eligió y puso en él un ministerio, en su espíritu. Porque el que estaba con Dios antes de llegar al vientre de nuestra madre era su espíritu. Tuvo que llegar al vientre de la madre para formar su cuerpo, su carne, su alma,
Qué tremendo si nos ponemos a pensar en lo que Dios hace y ha hecho con cada uno de los que estamos aquí. Y cada uno de aquellos que hoy no están. Y cada uno de aquellos que han abortado el propósito de Dios. Entonces, Dios ya tenía un propósito para Jeremías antes de su nacimiento. Dios tenía un propósito, diga usted, antes de mi nacimiento. Dios tenía un propósito, lo quiero oír. Dios tenía un propósito antes de que yo naciera. Él tenía un propósito en mí. Amén. Lo tiene que declarar. Él me santificó. Dígalo. Él me apartó para Él. Que lo oiga Satanás. Amén. Efesios 2, verso 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Wow. Así que todo lo que somos espiritualmente tenemos que entenderlo para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Dios preparó obras y asignaciones para cada uno de nosotros. Muchos quieren resultados visibles, porque estamos hablando del espíritu. Y hay hermanos que se impacientan. Y empiezan a decir, pero yo quiero saber qué es lo que Dios puso, qué don hay en mí, cuál es el ministerio. ¿Cuántos se han impacientado con todo eso? Gloria a Dios. Entonces, muchos quieren resultados visibles, pero Dios primero trabaja en lo oculto. Antes de la manifestación viene la gestación. Se tiene que gestar, así como un embrión, un niño cuando está dentro del vientre de la madre, toma 41 semanas de gestación. Y ahí si nace ante tiempo, va a tener ciertas dificultades, ciertos problemas, porque ha nacido antes de que se complete. Es tremendo conocer los meses cuando al bebé se le forma primero el corazón, después se sigue desarrollando, se va gestando y se va formando las manitos, los piecitos, se va formando la cabecita, lo de adentro de la cabeza, se va formando y es algo que cada mes va haciendo la gestación necesaria. Y el problema es cuando no llega
a las 41 semanas de gestación. Nace con dificultades, nace con problemas. Los pulmones se terminan de desarrollar a los 9 meses, 8, 9 meses. Por eso el bebé tiene que llegar hasta ese punto. ¿Por qué? Porque se nace con dificultades. Yo tengo mis 2 nietos mayores, nacieron a las 35 semanas, 34 semanas, y vemos la dificultad que hay en ellos, que el problema fue los pulmones. Entonces, espiritualmente también sucede. Amén. Hay cosas que pueden abortar el propósito de Dios. ¿Cuáles serán esas cosas que pueden abortar el propósito de Dios? El miedo es uno de ellos. ¿Cuántos tienen miedo a que el Señor lo use? ¿Cuántos tienen miedo de hablar, miedo de contar lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Cuántos tienen miedo de, no sé, de pararse aquí adelante o agarrar un micrófono? El miedo te paraliza. Y en la palabra de Dios nos habla en Mateo 25:25 y dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿Se acuerdan de este muchacho? Que a todos le dieron un talento y después se le preguntó: ¿qué hiciste tú con tu talento? Y uno lo multiplicó y tuvo miedo de multiplicarlo, y entonces él fue, lo escondió por causa del miedo. El miedo es un espíritu que no viene de Dios. El siervo enterró lo que recibió por temor. La impaciencia. ¿Cuántos son impacientes? Muchos. Yo también soy un poco impaciente. Me considero así. Si no puedo ver cómo termina un partido es porque hay impaciencia en mí, ¿o no? Y por ahí soy como un poco exigente. Entonces, la impaciencia puede que aborte el propósito de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, versos 13 y 14, y dice así: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente, denme un segundo por favor, ahí está, esto me estaba molestando mucho. Dije Primera de Samuel, bien, entonces el 13 dice así: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Si usted lo quiere leer antes, en el verso 12, el verso puede comenzar desde el 10 hasta llegar. Saúl se mandó solo, como hablamos hoy. Él había sido elegido como rey. Dios lo había elegido, pero él tenía que esperar, no podía
adelantarse, mandarse solo, ponerse solo. Y esto me hizo acordar a una situación que una vez como pastores con mi esposo hemos vivido, como apóstoles, hemos vivido en un lugar donde teníamos iglesia, donde habíamos puesto pastores. Y el Espíritu Santo había hablado de que estos pastores tenían que descansar por situaciones que estaban sucediendo, que no era favorable para la iglesia. Y el Espíritu Santo nos habló de que debíamos de poner un orden en ese lugar. Y el Espíritu Santo nos dio fecha. El Espíritu Santo nos dijo, van a estar ahí 1 año ministrando a los pastores y a la iglesia. Y yo recuerdo que no llegamos al año, le faltó poquito, muy poquito le faltó. Entonces recuerdo que en un servicio donde mi esposo había ido, él se subió al altar y dijo, yo soy el pastor de la iglesia y vuelvo a tomar nuevamente el pastorado, sin reunirse con el apóstol, sin orar a Dios, sin dirección de Dios, sin esperar el tiempo de Dios. Y es tan importante esperar los tiempos de Dios. Cuando Dios nos manda y nos dice, ahora tienes que hacerlo, ve y hazlo. Cuando Dios te dice, espera el tiempo, tienes que esperar. Pero la impaciencia hace que perdamos todo. La impaciencia trae consecuencia de nuestros errores. Amén. Gloria a Dios. Saúl no esperó el tiempo de Dios y actuó por su cuenta. Otro de los puntos que hace o que puede hacer que nosotros abortemos el propósito de Dios es el desánimo. Y yo creo que la iglesia está pasando por este proceso. El desánimo. Hubiese estado bueno que estuviéramos todos los que tenemos que estar, ¿verdad? Pero el desánimo ha hecho que nos detengamos, ha hecho que tomemos decisiones fuera del propósito de Dios. El desánimo. Imagínense ustedes como pastores, nuestros corazones, cuando lo estamos dando todo, el tiempo, los días, y venir a la casa de Dios a alabar su nombre, con todo un pueblo que estamos intentando llevar delante de la presencia de Dios. Y cuando venimos, hay muchos que han desertado. Y yo digo, Señor, ¿hasta cuándo los vamos a parir? Pero recuerden esta palabra: el que es hijo de esta casa siempre va a estar aquí de pie.
el que es hijo de esta casa, siempre va a estar aquí de pie, adorando y alabando a Dios, ensaltando a Dios, sirviendo a Dios, no a nosotros. Nosotros somos hombre y mujer y fallamos. Por eso siempre tienen que mirar a Jesús. A Él le sirven. Trabajan y le sirven a Él. Le adoran a Él. Le obedecen a Él. Y Él es el que les va a bendecir. Él es el que da el crecimiento espiritual. Nosotros como hombre, como mujer, no podemos dar nada. No podemos dar nada. Mi esposo les contaba, o el apóstol de esta casa les contaba el día domingo. Y él decía la aflicción de su corazón por querer ayudar a los que no tienen. Porque vemos para la derecha y vemos necesidad. Vemos para la izquierda y vemos necesidad. Miramos hacia el frente y vemos necesidad. Y en todas partes vemos la necesidad. Vemos que muchos no es que no comen porque tenemos un Dios fiel, pero hemos entendido que Dios les va a dar y en Él tienen que esperar. Porque cuando hemos tenido, hemos podido ayudar. Cuando no hay, nos vamos a lo secreto y clamamos delante de la presencia de Dios. Y lloramos y le decimos: Señor, tú no ves la necesidad. Hay niños, hay ancianos, hay adultos que tienen sueños, hay jóvenes que quieren progresar. Y solo clamamos delante de la presencia de Dios. Y esperamos a que Él mueva su mano de misericordia, su mano de poder. Amén. Entonces el desánimo, Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí hay algo tan importante en este versículo, que era algo de lo que les estaba hablando el día domingo, cuando nosotros tenemos que traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y lo volvemos a leer. Y dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, les dije al principio que cuando nosotros le decimos sí al Señor, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, le estamos diciendo: ven y haz tu voluntad en mí. Si no hacemos o si no permitimos que Dios haga su voluntad en mí, si nosotros no hacemos su voluntad, ahí está el problema de lo que muchos no estamos entendiendo.
Y el diablo está metiendo desánimo porque no estamos comprendiendo de que no estamos haciendo la voluntad de Dios. En muchos de ustedes les está faltando entender que hay que hacer la voluntad de Dios. Obtengáis la promesa, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio? De que Él te iba a usar en sanidad, que Él te iba a usar en hablar de su palabra. ¿Cuál es la promesa que Él te dio? Que Él te iba a prosperar, que Él te iba a bendecir tu familia, que Él te iba a poner en lo alto, que Él era el que iba delante de ti, el que te iba a defender. No sé cuál es tu promesa, pero para que la promesa de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, tenemos que hacer su voluntad, iglesia. Su voluntad. Si no, no esperes. Si tú quieres hacer lo tuyo, si tú quieres hacer según tus pensamientos, según tu conveniencia, según, no sé, lo que hay en tu corazón, no esperes las promesas de Dios cumplidas en ti. Lo único que hay, lo que vas a encontrar, es el desánimo. Estoy cansado de esperar, estoy cansado de orar, estoy cansado de ir a la iglesia, estoy cansado de congregarme, estoy cansado de escuchar palabra, estoy cansado de esto y de lo otro. Eso es lo que hace Satanás en nuestros corazones. Y este es un tiempo donde la iglesia tiene que despertar. Donde la iglesia tiene que despertar. Porque se están perdiendo las promesas. Porque se están perdiendo, se están abortando los propósitos. Se están abortando los ministerios. Se están abortando las almas espiritualmente. Tenemos que despertar. Gloria a Dios. Muchas personas abandonan antes de llegar el cumplimiento. Hay dones que se entierran, llamados que se abandonan y promesas que se dejan morir por no perseverar. Por no perseverar. Por no perseverar en Dios. Existen tiempos de Dios para la gestación espiritual. No todo ocurre inmediatamente. Eclesiastés 3:1, también lo leyó el apóstol, donde dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No hay horas para orar, para esperar, para aprender, para prepararse, para servir, para que la palabra de Dios se manifieste en nuestras vidas. No hay tiempo, no hay hora. Yo preguntaría, ¿quiénes fueron los que oraron el día lunes? 20 y 30 horas. Y esta palabra también es para los jóvenes. Esta palabra es para todos. Y todos somos iglesia. Y todos tenemos que orar. Todos debemos de esperar, aprender. El día domingo les dije
que teníamos que aprender los que recién llegaban a la iglesia, aquellos que vienen de otra iglesia, los jóvenes, que tenemos que aprender de la palabra de Dios, a prepararse, a servir, a manifestar la gloria de Dios. Amén. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. No apresures lo que Dios está formando. La madurez requiere tiempo. María, un ejemplo que está en la palabra, en la Biblia, un ejemplo de quien no abortó el propósito de Dios. Lucas capítulo 1, verso 38, y dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, voluntad. María no tenía hijo y tuvo que cargar con el Señor Jesús, engendrado por el Espíritu Santo, siendo virgen. Estaba por casarse. Y José tuvo que pensarlo para casarse con ella. Él tuvo que pensarlo hasta que también se le presentó el ángel. Pero imagínese si José tuvo que pensarlo para casarse con María, que estaba engendrando a Jesús por el Espíritu Santo, ¿qué habrán pensado los demás? ¿Verdad? Pero ella no le importó. Ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú dijiste que ibas a hacer en mí, tu voluntad. María recibió una palabra, la creyó, la guardó y la llevó hasta el nacimiento de Jesús. María le creyó cuando el ángel se presenta y le dice: María, fuiste escogida, fuiste elegida, vas a quedar encinta, vas a engendrar por el Espíritu Santo. ¿Qué haríamos nosotras, las mujeres, si nos pasara algo así? Y ojo, porque muchas podemos decir: ay, sí, yo le diría que sí al Señor. Sí, porque conocé la historia de María. Pero en ese tiempo María no conocía ninguna historia que le hubiese sucedido igual que a ella. Pero ella creyó en esa palabra. Amén. Y la guardó. Porque ella no podía salir a los gritos: no, es que estoy encinta por el Espíritu Santo. He aquí, Jesús está en mi vientre. María no hizo eso. La guardó. Guardó la palabra que se le fue dada. Y la llevó hasta el día que nació Jesús. Qué tremendo. Ella debía de guardar esa palabra.
Lo que Dios habla debe ser guardado, protegido y alimentado por la fe. Amén. Diga, y alimentado por la fe. Lo debo guardar. Lo debo guardar. Y lo debo alimentar por la fe. Lo debo alimentar por lo que dice la palabra. Anoche tuve un sueño que me desperté y me reía. Pero hoy sentada y pensando en ese sueño, yo dije, ay Señor, dije yo, ¿qué cosa me estás hablando? Yo soñaba que alguien venía y me profetizaba y me decía el Señor, te voy a enviar a un pueblo chico, me decía, a un pueblo chico de África. Y que yo miraba al que me estaba profetizando y yo le decía, pero yo no puedo ir a África, le decía yo. Y no quiero ir a África, decía yo, mientras esta persona me estaba profetizando. Y mientras ella me profetizaba, yo decía, yo no puedo ir a África. Porque imagínense, mis defensas están bajas por toda la situación de un trasplante. Bueno, y qué sé yo. Yo dije, Señor, me vas a enviar al lugar más contaminado. Entonces yo estaba ahí en el sueño y yo decía, yo no puedo ir a África. Y el Señor volvía a hablarme y me decía, te he estado preparando todo este tiempo en la fe. Y en ti he puesto fe, me decía. Y yo dije, quedé en silencio, no dije más nada. Y hoy estaba sentada aquí y yo hablando con el Señor, y digo, Señor, ¿me vas a mandar a África? ¿O será que hay una hermana de la iglesia que ella me dice que se va a ir al África, que se va a ir al África? Y a mí me quedó lo del África. Pero qué lindo que es cuando el Señor nos prepara. Y la verdad que tiene que haber paz en mi corazón. Yo le dije, Señor, si tú me quieres enviar al África, bueno, envíame. Si tú me estás diciendo que me estás preparando en la fe, que me has preparado en la fe, yo ya está. ¿Qué más seguridad que esa? Que Dios haya gestado en mí. Que haya puesto la fe y de a poco el Señor la fue gestando en mí, en mi espíritu. Gloria a Dios. ¿Cómo cuidar lo que Dios ha engendrado con oración? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17 dice, orad sin cesar. Nada más, orar sin cesar. Con obediencia. El que tiene, en Juan o en San Juan capítulo 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Amamos a Dios, iglesia? No me conteste, por favor. Esa es una pregunta personal. Y nos tendríamos que preguntar en cada momento de nuestras vidas, ¿te amo, Señor? ¿Hay amor en mi corazón por ti, Señor? La palabra de Dios dice que el que ama todo lo soporta, todo lo espera. No, el amor es benigno, no es mezquino.
todo lo da por causa del amor. Entonces, preguntémonos, ¿te amo, Señor? Gloria a Dios. Con perseverancia. Gálatas 6:9. Gloria a Dios. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, iglesia, de hacer el bien, dice la palabra de Dios, porque a su tiempo vamos a cosechar bien. Amén. Pero, dice, si no nos desmayamos, si no cansamos, si no nos alejamos de la iglesia, de la presencia de Dios, no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Gloria a Dios. Con comunión con Dios. Juan capítulo 15, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Separado, repítalo, separado de mí nada podéis hacer. No se olvide nunca eso. Para aquellos que miran a los que se fueron, Señor, tu palabra dice que separados de ti nada podremos hacer. Amén. Dios ha depositado en cada creyente semilla de vida, promesas, dones, ministerios, sueños, asignaciones divinas. El enemigo intentará producir temor, cansancio, distracción, para que abandonemos aquello que Dios comenzó. Hoy el Espíritu Santo nos llama a perseverar, a cuidar la semilla y a permanecer en los tiempos de Dios hasta que el propósito nazca y dé fruto. Filipenses 1:6. Y con esto estoy cerrando. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Que usted hoy pueda decir, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Qué hermosa promesa. Hasta su venida Él nos va a perfeccionar la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Y eso quiere decir que debemos ser cada vez mejor para Dios. Mejor para Dios. Crecidos espiritualmente, fuertes espiritualmente en la fe, para que cuando llegue el tiempo o el momento del desánimo,
se active nuestra fe y recordemos lo que dice su palabra, que fuera de Él nada podemos hacer, que la voluntad de Él se tiene que hacer en mí para que su promesa se cumpla en mí. Amén. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ponte de pie y vamos a estar orando. Y yo te voy a pedir y te voy a dejar no sé cómo lo quieres llamar. Carga, yo no quiero decir carga porque acá nadie es carga, pero sí quisiera decir una responsabilidad sobre tus hombros, que es orar por nuestros hermanos, aquellos que están desanimados, aquellos que han flaqueado en la fe, que ores por tus hermanos, aquellos que tú estás viendo que están dudando del poder de Dios, de la misericordia de Dios, aquellos que tú estás viendo que no están viniendo a la iglesia a alabar a Dios, a adorar a Dios. Ahí en tu casa, ora por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Ora, clama delante de la presencia de Dios. Ora por tu propio corazón y dile: Señor, cambia todo lo que no tiene que estar en mí. Hágase tu voluntad, Señor, en mí. Como dice tu palabra, hágase tu voluntad en los cielos como aquí en la tierra, Señor. Hágase tu voluntad aquí, como se hace en los cielos, Señor. Yo quiero que se haga tu voluntad dentro de mi casa, dentro de mis hijos, dentro de mi hogar, dentro de mi familia, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor, para que tu promesa venga a mí, Señor, dice tu palabra. No permitas que me separe de ti, porque fuera de ti nada soy, dice tu palabra, Señor. Ayúdame a esperar los tiempos, tus tiempos, papá Dios. Quita de mi corazón, Señor, toda inquietud, Señor. Pon paciencia, Señor. Pon paz en mi corazón. Díselo, iglesia. En esta hora clamamos delante de ti en el nombre del Señor Jesús. Y como iglesia, Señor, como cuerpo que habla tu palabra, Señor, hoy estamos aquí delante de tu presencia, papá Dios. Y el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, por nuestro clamor, Señor. Pedimos por nuestros hermanos que están desanimados, Señor. Pedimos por nuestros hermanos, Señor, que se han apartado de ti, papá Dios. Hoy conocemos lo que dice tu palabra y clamamos por cada uno de ellos. Atrae su corazón a ti, Señor Jesucristo. Vuélvelos a tu presencia, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Clamamos porque el desánimo, Señor, se salga de nuestras vidas, se salga de este lugar, se salga de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Avívanos, Espíritu Santo, con tu presencia.
Avívanos, Espíritu Santo, que podamos ser ese fuego encendido en medio de nuestros hogares, en medio de nuestro trabajo, Señor, en medio de nuestra familia, Señor. Que vean ese fuego encendido de tu Espíritu, de tu presencia en nuestros corazones. Ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre del Señor Jesús. Todo espíritu que quiera traer aborto a tu propósito, hoy renunciamos en el nombre del Señor Jesús. Decláralo, renuncia hoy a todo espíritu de Satanás que ha estado en ti, que hoy renuncia a todo espíritu que ha querido abortar el propósito de Dios en ti. Renuncia en el día de hoy. Renunciamos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Oh, tú eres grande, Dios Todopoderoso. Actívanos en fe, Señor amado. Actívanos en fe, Señor amado. En el nombre del Señor Jesús. Sea tu bendición, Señor. Seas tú, Espíritu Santo, cuando estemos descansando, hablando a nuestro espíritu, Señor. Seas tú, Espíritu Santo, hablándonos en sueños, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, iglesia, porque aquí hay presencia de Dios. Hoy los cielos se han abierto para esta casa y hay presencia de Dios.